En los años 80, en un tranquilo barrio de Pensilvania, una familia vivió un infierno dentro de su propia casa. Lo que comenzó con ruidos extraños en las paredes se transformó en ataques brutales, olores nauseabundos y apariciones demoníacas. Tanto así que incluso los Warren, los famosos investigadores paranormales, aseguraron que había 4 entidades demoníacas persiguiéndolos. Hoy te voy a contar la verdadera historia del Conjuro 4, el caso de la familia Smurf. Hola, soy la Franca y esto le pasó a alguien como tú. La historia de la familia Smurf comenzó de manera trágica en 1972, cuando el devastador huracán Agnes destruyó su hogar original en Wilkes-Barre. Por lo tanto, Jack y Janet Smurf, junto con sus hijas pequeñas y los padres de Jack, se vieron obligados a buscar un nuevo refugio. En agosto de 1973, ellos encontraron lo que parecía ser una segunda oportunidad. Un antiguo dúplex construido en 1882, ubicado en el 330 de Chase Street. Esta era una casa antigua, construida sobre viejas minas de carbón, un detalle que al comienzo parecía irrelevante. Los primeros meses todo parecía normal. Como una casa que necesitaba algunas reformas, se dedicaron a pintar, remodelar y hacer reparaciones. Fue entonces cuando comenzó la actividad inquietante. La casa al principio parecía ser una buena decisión para la familia. Jack fue ascendido en el trabajo, las niñas sobresalían en la escuela. Los padres de Jack estaban sumamente contentos, pero eso no duró mucho. Al inicio, los episodios fueron más bien cosas pequeñas. Herramientas y objetos desaparecían y luego aparecían. Viejas manchas en las paredes se filtraban a través de las capas de pintura recién hechas. Luego, los electrodomésticos de la cocina se incendiaban a pesar de estar desconectados, y olores horribles como entre azufre y algo podrido invadieron la casa para dispersarse momentos después. Nada demasiado grave, hasta que esos fenómenos comenzaron a repetirse con más frecuencia. Todo cambió a partir de 1985. Hasta ese momento, los Smurf habían vivido sucesos inquietantes, sí, pero nada se comparaba con lo que estaba por desatarse. A partir de ese año, comenzaron las manifestaciones realmente violentas, dirigidas contra distintos miembros de la familia. Y aquí es donde el verdadero terror empezó a tomar forma. Las hijas empezaron a hablar de sombras oscuras que se escondían en las esquinas, observándolas en silencio. Oían susurros que parecían venir de todas partes y a veces eran golpes tan fuertes que sacudían los muebles. Los vecinos aseguraban escuchar gritos desgarradores dentro de la casa, incluso cuando estaba vacía. A eso se sumaban gruñidos de animales, objetos arrojados y colchones que parecían saltar solos en medio de la noche. Uno de los episodios más brutales ocurrió cuando, según contaron, una fuerza invisible lanzó a su perro, un pastor alemán de más de 30 kilos, contra una pared. La situación empezó a quebrar a todos. Mary, la madre de Jack, llegó a sufrir un ataque al corazón y mientras tanto, las presencias parecían jugar con sus mentes. Tanto Mary como Janet aseguraban escuchar voces que imitaban a la otra. Janet juró haber oído a su suegra llamándola por su nombre y Mary, por su parte, aseguraba haber escuchado a Jack y a Janet discutiendo a gritos con insultos incluidos. Era como si la casa quisiera enfrentarlos entre sí, y no solo a los adultos. También las niñas se convirtieron en blanco de algo que parecía odiarlas. Aquí, la historia se parte en 2 versiones. Algunos dicen que una de ellas fue empujada por las escaleras cayendo de forma tan violenta que casi pierde el conocimiento. Otros aseguran que lo que ocurrió fue distinto. Una lámpara cayó del techo sin explicación, golpeando la cabeza de una de las pequeñas y dejándole una herida sumamente profunda. ¿Accidentes aislados o ataques directos de algo que no pertenecía a este mundo? Lo cierto es que de una u otra forma, las presencias habían dejado claro que nadie estaba a salvo. Y aunque esto ya parece demasiado, créeme, lo peor todavía estaba por venir. Jack comenzó a hablar de ataques que iban mucho más allá de simples golpes o empujones. Según él, había noches en las que despertaba completamente inmovilizado. Literalmente, no podía mover un solo músculo. Era como si unas manos invisibles lo clavaran contra la cama. Y lo peor no era la parálisis, sino lo que sentía después. Jack aseguraba que aquella presencia lo invadía de una manera demasiado personal, con un contacto que no tenía nada de
inocente. Esta figura tenía una intención íntima, diseñada para quebrarlo y dejarlo completamente sometido y humillado. Pero lo más perturbador es que no era una sensación vaga. Jack decía ver con claridad lo que le atormentaba. Algunas noches, frente a sus ojos, aparecía una sombra humanoide alta y oscura que lo observaba sin moverse. Otras veces, aquel ser mostraba un rostro monstruoso y deformado que lo miraba con desprecio mientras él seguía atrapado. Y en una ocasión juró que lo que vio fue aún peor, una mujer anciana grotesca inclinada sobre él, tan cerca que podía sentir el hedor de su aliento, clavándole la mirada mientras lo mantenía indefenso bajo su peso. Janet también confesó haber pasado por algo parecido, aunque con menos frecuencia, como si aquella entidad no se conformara con atemorizar, sino que buscara someterlos a ambos de manera íntima, si saben a lo que me refiero. Para ese punto, la familia Smurf ya no sabía qué más hacer. La situación era insostenible, entre ataques físicos, ruidos imposibles de explicar y esa figura que no dejaba en paz a Jack. La familia se sentía al borde de la locura. Habían intentado de todo: seguir consejos de vecinos, pedir ayuda a sacerdotes, incluso uno de ellos se quedó una semana entera en la casa, pero como si la entidad se burlara, nunca ocurrió nada durante su estancia. Ese silencio fue un golpe devastador para la credibilidad de la familia. También intentaron lo más difícil, ignorar lo que pasaba, pero absolutamente nada funcionaba. Y fue entonces, como último recurso, que alguien les habló de una pareja muy particular: Ed y Lorraine Warren, un matrimonio envuelto en misterio, odiados por los escépticos y temidos por los creyentes. Él con un conocimiento profundo del mundo demoníaco, ella con una sensibilidad que le permitía ver lo invisible para los ojos comunes. No eran religiosos, no eran científicos, eran algo más. Su fama los precedía. Para algunos eran farsantes, para otros la última esperanza. La noche que cruzaron la puerta de los Smurf, el ambiente se congeló. Lorraine apenas pisó la sala y sus palabras fueron un cuchillo en el aire. Aquí no hay un espíritu. Aquí habita algo mucho más fuerte, algo mucho más oscuro. Desde ese instante, la pesadilla de los Smurf dejó de ser solo suya y pasó a convertirse en uno de los expedientes más temidos de los Warren. En enero de 1986, Ed y Lorraine entraron en escena. Durante varias noches permanecieron en la casa, registrando lo imposible: descensos súbitos de temperatura, la aparición de una masa negra que parecía moverse con voluntad propia y fenómenos cargados de una hostilidad sobrenatural. Se realizaron varios exorcismos, pero nada cambió. Las manifestaciones no solo continuaron, parecían intensificarse. El dictamen de Ed fue contundente: una inteligencia poderosa, intangible y extremadamente peligrosa. Su consejo fue claro: insistir con más intervenciones religiosas. Lorraine, por su parte, aseguró haber identificado a 4 presencias en la casa: una anciana inofensiva, una joven agresiva, un hombre marcado por el sufrimiento y un demonio, un ente que, según ella, manipulaba a los otros 3 para dirigir toda la furia contra la familia Smurf. Y si eso era verdad, significaba algo aterrador. No se trataba de simples espíritus errantes, sino de una fuerza oscura capaz de usar a los muertos como marionetas. La diócesis local mantuvo siempre una postura cauta, pero el caso ya había escapado de su control y comenzaba a convertirse en parte de la cultura popular. En diciembre de 1986 se publicó The Hunted, un libro escrito por el periodista Robert Curran, que utilizó como fuentes principales a la familia Smurf y a los Warren. La publicación fue un detonante. Para algunos, era la confirmación de que en esa casa había ocurrido algo imposible de explicar. Para otros, la prueba de que todo era un montaje. Y es que para ese entonces, los Warren ya eran bastante conocidos, y entre su fama y la insistencia de la familia en ser escuchada, el caso Smurf se volvió un fenómeno mediático. Como en otros episodios célebres de posesión, las voces escépticas no tardaron en aparecer. Paul Kurtz, del Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo Paranormal, calificó el asunto como un engaño, una farsa, un simple cuento de fantasmas. Incluso sugirió que la familia fuera evaluada psicológicamente. Otros medios enfatizaron la falta de pruebas independientes que respaldaran los episodios más extremos. La presión pública terminó siendo insoportable. Por eso, en 1988 los Smurf decidieron abandonar West Pittston y regresaron a su antiguo hogar. Y lo más inquietante fue lo que ocurrió después. La nueva inquilina,
Deborah Owens, aseguró no haber experimentado absolutamente nada extraño en la casa, ni sombras, ni ruidos, ni ataques, nada. Con eso los críticos reforzaron su postura. No había pruebas sólidas de que lo ocurrido fuera real. Entonces surgen dos grandes preguntas. ¿La familia Smurf fue víctima de una entidad demoníaca capaz de manipular a los vivos y usar a los muertos como marionetas? ¿O todo fue un relato que creció entre el miedo, la sugestión y la fama de los Warren? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Lo único claro es que hasta hoy el expediente Smurf sigue siendo uno de los más oscuros, polémicos y debatidos en la historia del matrimonio Warren. Y lo cierto es que, real o no, la experiencia fue tan impactante que terminó inspirando una película, El Conjuro 4, Últimos Ritos, presentada como el último capítulo de la saga de los Warren. Y ahora dime, si quieres que hablemos de otro caso o historia en particular, déjamelo saber aquí abajo. Por otro lado, ¿tú vivirías en una casa donde otra familia juró haber convivido con demonios? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Dale like y comparte este video. Yo soy La Franca. Sígueme para escuchar más historias reales que parecen sacadas de una película de terror. ¡Chao!